te voy a decir la verdad, mi matrimonio empezó a morir el día que escuché a mi mujer reírse como nunca se había reído conmigo, y no era yo el que la hacía reír. Era un sábado por la tarde en Madrid, en pleno junio, calor pegajoso de esos que te obligan a bajar la persiana y andar en calzoncillos. Yo estaba en casa, en el salón, arreglando una de esas sillas que cojean más que el abuelo de mi cuñado. Lorena había salido con su grupo de pilates a un evento fit en un parque de las Rosas, según me dijo. Nada raro. Últimamente le había dado por esas cosas, estiramientos, batidos verdes, ropa de deporte que parecía sacada de Instagram. Entonces sonó la puerta. Pensé que era ella, que se le había olvidado algo. Pero no. Era Manolo, mi vecino del cuarto. Un tipo simpático, con barriga de cerveza y cara de estar permanentemente confundido. Me dijo, tío, Lorena no está en casa, ¿verdad? Le dije que no, que estaba en el parque. Y ahí fue cuando soltó, pues jurao que la he visto en el centro, en un bar, riéndose a carcajadas con un tío que no eras tú. Iban los dos muy sueltos, ¿sabes? Muy cómodos. Me reí. De verdad. Pensé que Manolo había visto mal, o que tenía más Maús en la sangre que glóbulos rojos. Le cerré la puerta con educación y me volví a mi silla coja. Pero no pude seguir. No por celos, ni por drama. Fue por esa frase, riéndose a carcajadas. Lorena conmigo no se reía así. Hacía tiempo que no. Con suerte, sonreía cuando me tiraba algún chiste malo. Pero esa risa, esa que hace que te falte el aire y te agarras la barriga, esa no la veía desde hace años. No quise ser paranoico. No dije nada cuando volvió, un par de horas después, oliendo a perfume caro y diciendo que se había quedado hablando con las chicas un rato más. La miré a los ojos y no noté culpa. Solo cansancio. O desinterés, que es peor. Y así, en ese sábado ridículamente caluroso, empezó todo. Pero no con una pelea, ni con una discusión. Empezó en silencio. En ese tipo de silencio que se instala entre dos personas cuando una ya no está, aunque esté sentada justo al lado tuyo. ¿Quieres que te cuente cómo seguía todo? Porque esto fue solo el principio. El verdadero infierno llegó después. Y lo peor es que no fue con mensajes ocultos, ni llamadas a escondidas. Fue con algo más jodido, una mirada que decía todo sin decir nada. La semana siguiente fue una especie de teatro incómodo, con dos actores fingiendo que seguían enamorados, compartiendo mesa, cama y silencios cada vez más largos. Yo iba al trabajo como siempre, volvía a casa como siempre, y ella seguía con su rutina, salía para el gimnasio, para las compras, para los cafés con amigas de las que yo no conocía ni los nombres. No hice preguntas, pero empecé a fijarme. Todo lo que antes me pasaba desapercibido ahora me parecía parte de algo. El cambio de ropa interior, más atrevida y nueva. Los perfumes caros que no le había regalado yo. Las duchas largas a horas raras. Las risas forzadas cuando recibía algún mensaje mientras comíamos y yo fingía no mirar. No tenía pruebas, no tenía datos, pero lo sentía en el pecho como cuando sabes que va a llover aunque el cielo esté azul. Lo sabía. Y no quería saberlo. Pero no podía vivir sin saberlo. El viernes siguiente me pidió que la acercara en coche hasta el centro, porque tenía una cena especial con los del gimnasio. Esa fue la frase exacta. Ni siquiera dijo las chicas del gimnasio, solo los del gimnasio. Ya en el coche, durante el trayecto, me habló como si nada, que si el monitor nuevo era muy simpático, que si iban a un sitio nuevo que habían abierto por Lavapiés, que si ella llevaba semanas comiendo sano y hoy se iba a permitir un capricho. Yo asentía sin mirarla. En un momento del semáforo, cuando giré la cabeza para ver si venía alguien por la derecha, vi su reflejo en la ventanilla. Sonreía,
pero no por nada que yo hubiera dicho. Era esa sonrisa de alguien que ya está en otro sitio, de alguien que no está pensando en ti. Cuando la dejé frente al restaurante, esperé que se bajara, y por primera vez en mucho tiempo, en vez de despedirse con un beso, solo me dijo te aviso cuando acabe. Y se fue sin mirar atrás. Ese momento, ese segundo exacto, fue la primera vez que sentí rabia real. No celos, no tristeza. Rabia. Porque esa forma de irse, esa indiferencia, era como una bofetada sin ruido. Y eso, por dentro, dolía más que si me hubiera gritado que estaba con otro. Yo tenía que saber. Ya no era una sospecha. Era una necesidad. Y no lo iba a hacer buscando en su móvil ni siguiendo señales baratas. No. Lo iba a hacer a la antigua. Así que conduje hasta la calle siguiente, aparqué y volví caminando al restaurante. No entré, claro. Me quedé a unos metros, en una terraza de un bar que quedaba justo frente, medio escondido tras una columna. Pedí una caña, aunque no tenía sed, y me senté a observar. Al cabo de 5 minutos la vi salir. Con él. El tipo era más joven, no mucho, pero lo suficiente para que no fuera uno de esos amigos de toda la vida. Vestía camisa negra, pantalones ajustados, y llevaba el pelo peinado como esos que se creen irresistibles. Iba con ella, caminando cerca, muy cerca, sin tocarla pero sin dejar espacio. Se reían. Ella se reía con él como no se reía conmigo desde hacía años. Y esa imagen, más que si la hubiera visto besarse, me revolvió el estómago. Porque eso no era un error. No era una noche de tontería. Era conexión. Complicidad. Algo que ya no compartía conmigo. Se metieron a un local distinto al que ella me había dicho. No era el sitio nuevo de Lavapiés. Era un bar de copas, no un restaurante. Se notaba que no era la primera vez que iban. Él saludó al camarero. Ella se sentó como quien ya conoce el lugar. Y yo me quedé allí, en la terraza, con la cerveza caliente y el corazón en la garganta. No tenía dudas. Ya está. No había marcha atrás. Volví al coche sin pensar demasiado. Manejé de vuelta a casa en automático, como si no estuviera conduciendo yo. Entré, me senté en el sofá, y me quedé mirando al suelo sin hacer nada. No lloré. Ni siquiera estaba triste. Era otra cosa. Una mezcla de vergüenza, rabia y una especie de resignación. Como cuando sabes que te han estafado y encima te sientes idiota por haberlo permitido. Porque yo lo sabía desde hacía tiempo. Solo que no quería verlo. Y ahora lo tenía ahí, en la cara. Frío. Indiscutible. A la 1:30 de la madrugada llegó. Entró con cuidado, pensando que dormía. Ni siquiera encendió la luz del pasillo. Cuando se acercó al salón y me vio sentado, se congeló. No dijo nada al principio. Solo se quedó quieta. Yo tampoco hablé. La miré. Eso fue suficiente. ¿Qué haces despierto? Preguntó con una voz que intentaba sonar casual. ¿Te lo paso a ti o se lo paso a él? Le solté sin levantar la voz. Frunció el ceño. Dio un paso atrás, como si no entendiera. ¿Perdón? El mensaje. Ese con el que me ibas a avisar. ¿Te lo paso a ti para que me mientas o se lo paso a él directamente? El silencio que siguió fue el más largo de nuestra vida. Ni siquiera intentó negar nada. Supo, en ese instante, que yo sabía. Porque yo no estaba gritando. No estaba llorando. Solo estaba ahí, mirándola, con una calma que daba miedo. Y entonces bajó la mirada. Javi, no. No sé qué decirte. No digas nada. Ya lo has dicho todo con esa sonrisa.
Se sentó en una esquina del sofá. Yo no me moví. Y durante varios minutos, no se escuchó nada más que el zumbido leve del frigorífico y el tic-tac de un reloj de pared que nunca había notado hasta entonces. No fue planeado, dijo al cabo de un rato. No buscaba nada. Simplemente, pasó. ¿Cuántas veces ha pasado? Se quedó en silencio. Contó mentalmente, lo sé. No me lo dijo al instante. No dijo una. Ni dos. Ni no importa. Se tomó su tiempo. Y eso dolió más. Unas cuantas. ¿Él está casado? No. ¿Es del gimnasio? Asintió. ¿Es serio? No lo sé. Me reí, pero no de verdad. Fue esa risa seca, de incredulidad. ¿Y yo? ¿Qué soy yo ahora? No lo sé, Javi. Perfecto. Me levanté sin más. Me fui a la habitación y cerré la puerta. No dormí esa noche. Ella tampoco. La escuché llorar en el salón, después en la cocina. Y yo, tirado en la cama, mirando el techo, pensaba en todo lo que no dije, en todo lo que debía haber visto antes, en cómo se te puede romper algo por dentro sin hacer ruido. Y eso, amigo, fue como me enteré. No fue un mensaje. No fue un móvil desbloqueado. Fue una carcajada. Y una mujer que ya no se reía conmigo. La mañana siguiente empezó mal y no mejoró en ningún momento, porque cuando uno se despierta sabiendo que su matrimonio ya no existe, el cuerpo funciona pero la cabeza va por otro lado, y yo me levanté antes que ella sin hacer ruido, me duché, me vestí y me senté en la cocina con un café frío esperando a que saliera del dormitorio, no por ganas de hablar sino porque sabía que si no lo hacíamos de frente aquello se iba a pudrir todavía más. Cuando apareció tenía la cara hinchada de no haber dormido y el pelo recogido de cualquier manera, y por primera vez en mucho tiempo no me pareció ni guapa ni fea, solo una persona con la que había compartido demasiadas cosas como para fingir que no estaba pasando nada. Tenemos que hablar, le dije sin levantar la voz. Sí, contestó ella, sentándose frente a mí. Lo sé. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era el de la noche anterior, ahora era uno tenso, cargado, como si los dos supiéramos que lo que se dijera ahí iba a marcar un antes y un después, y fui yo el que empezó porque si no lo hacía sentía que iba a explotar. No quiero excusas, le dije. No quiero que me digas que fue sin querer, ni que estabas confundida, ni que llevábamos tiempo mal, porque eso ya lo sé y aún así no te di permiso para hacer lo que hiciste. Ella bajó la mirada, pero no lloró, y eso me enfadó más que las lágrimas de la noche anterior. No buscaba hacerte daño, dijo. De verdad. Eso es mentira, respondí. Cuando haces algo así sabes que va a doler, otra cosa es que te dé igual. Levantó la cabeza de golpe. No me daba igual, Javi, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien contigo cuando no lo estaba. ¿Y eso justifica acostarte con otro? No fue solo acostarme con otro, dijo, y ahí supe que venía algo peor. Fue sentirme escuchada, sentirme deseada, sentir que alguien se interesaba por mí de verdad. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiro hacia atrás, y noté cómo me subía la sangre a la cara, cómo las manos me temblaban, y tuve que apoyarme en la encimera para no empezar a gritar como un animal. ¿Me estás diciendo en serio que yo no me interesaba por ti? Le pregunté. ¿Después de todo lo que hemos vivido? No así, contestó. No como él. Ahí fue cuando perdí la calma del todo. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Le dije, ya sin cuidarme. Que me compares con él, que pongas a un tío del gimnasio al nivel de una vida entera juntos, que me mires y me digas eso como si fuera normal. No estoy comparando, intentó defenderse. Solo estoy explicándote cómo me sentía.
Te sentías tan mal que decidiste mentirme a la cara durante meses, respondí. Tan mal que te reías con él mientras yo estaba en casa esperando como un idiota. Ella se levantó también, y por primera vez me miró con rabia. Tú tampoco eras el marido perfecto, me soltó. Siempre cansado, siempre en piloto automático, siempre dando por hecho que yo iba a estar ahí pase lo que pase. Eso no es una excusa para follarte a otro, le dije, ya gritando. Eso se habla, se pelea, se decide, pero no se traiciona. El tono subió rápido, demasiado rápido, y en cuestión de minutos estábamos los dos diciéndonos cosas que llevábamos tiempo guardando, reproches viejos, discusiones enterradas, momentos en los que alguno se había sentido solo, y todo salió de golpe, sin orden ni cuidado, como si ya no importara nada más que hacer daño. ¿Desde cuándo pasa? Le pregunté de repente. Desde marzo, contestó después de dudar. ¿En nuestra casa? No. ¿En nuestra cama? No, repitió, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Le has dicho que estás casada? Sí. ¿Y aún así siguió? Sí. ¿Y tú también? No contestó. No hacía falta. Me acerqué a ella hasta quedar a pocos centímetros, no con intención de tocarla sino de obligarla a mirarme. Mírame, le dije. Mírame cuando te pregunto si piensas dejarme por él. Levantó la vista despacio, y lo que vi ahí no fue amor, ni odio, sino duda, y eso fue lo que terminó de romperme. No lo sé, dijo. Ahí fue cuando la confrontación se volvió de verdad violenta, no de golpes, sino de palabras lanzadas sin freno, porque le dije que había destruido todo, que me había humillado, que había convertido nuestra historia en una mentira, y ella me respondió que yo llevaba años ausente, que me había convertido en un compañero de piso, que se sentía invisible, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que ahora entiendo por qué te reías así. Porque ya no eras mía. No soy una propiedad, me gritó. No, respondí. Eras mi mujer. Y eso significaba algo. La discusión duró horas, subiendo y bajando, con momentos de silencio en los que parecía que alguno iba a pedir perdón de verdad y otros en los que todo se iba al carajo otra vez, hasta que en un punto me di cuenta de que no sacábamos nada de ahí, que no había solución inmediata, que ya no se trataba de quien tenía razón sino de cuánto daño estábamos dispuestos a asumir. Quiero que se vaya, le dije al final, con una calma que me sorprendió. Quiero que hoy mismo le digas que se acabó. No puedes exigirme eso, respondió. Puedo exigirte lo que quiera, le dije. Otra cosa es que tú aceptes. No voy a dejar de verlo porque me lo ordenes, dijo. Si lo dejo, será porque yo lo decida. Asentí despacio. Entonces ya está, respondí. Porque yo no voy a quedarme aquí esperando a que decidas entre él y yo. Ahí fue cuando empezó a llorar de verdad, no de pena, sino de miedo, porque creo que hasta ese momento no había entendido que podía perderlo todo, que no se trataba solo de una aventura, sino de consecuencias reales. No quiero perderte, dijo. Ya me perdiste, contesté. Ahora solo estamos viendo cómo se reparte lo que queda. Me fui de la cocina y entré en el dormitorio, cerré la puerta y empecé a meter ropa en una mochila sin pensar demasiado, y mientras lo hacía sentía una mezcla rara de rabia y alivio, porque al menos estaba haciendo algo, estaba tomando una decisión, y ya no dependía de lo que ella quisiera o dejara de querer. Ella entró detrás de mí. No te vayas así, me pidió. Por favor. No me voy, le dije. Me estoy alejando para no hacer algo de lo que me arrepienta. Nos miramos por última vez esa mañana, y no hubo beso, ni abrazo, ni promesas, solo dos personas que ya no sabían cómo arreglar lo que se había roto demasiado rápido.
Y así terminó la confrontación, sin golpes, sin reconciliación, con la certeza de que nada volvería a ser igual, y con una idea rondándome la cabeza desde que salí por la puerta con la mochila al hombro. Si ella había jugado sucio, yo no tenía por qué seguir siendo el bueno de la historia. No volví a casa esa noche, me quedé en el piso de mi amigo Dani, un sofá incómodo y una conversación larga que no me sirvió para desahogarme sino para ordenar ideas. Porque cuando te traicionan así lo primero que te entra es el impulso de hacer algo inmediato y torpe, y yo no quería liarla más de lo necesario, quería hacer las cosas con cabeza aunque por dentro estuviera hecho polvo. A la mañana siguiente me levanté temprano, me duché, me vestí con la misma ropa del día anterior y me senté en la mesa de la cocina de Dani con el portátil abierto, no para trabajar, sino para revisar números, papeles y todo lo que durante años había dejado en automático porque confiaba en ella. Nunca fui de controlar nada, pero sí sabía dónde estaba todo, y esa mañana empecé a unir piezas sin prisa, con una calma fría que ni yo mismo reconocía. Lorena siempre había llevado las cuentas del día a día porque decía que se le daba mejor, y yo, como buen imbécil confiado, nunca cuestioné nada. Así que entré en la cuenta compartida y empecé a mirar movimientos de los últimos meses, no buscando hoteles ni regalos obvios, sino patrones, gastos repetidos, retiradas que no encajaban con lo que ella decía. Y lo encontré rápido, más rápido de lo que me hubiera gustado, cenas que no eran con amigas, ropa que no era para mí, y un par de transferencias pequeñas pero constantes a una cuenta que no reconocía, lo suficiente para saber que aquello no era solo un lío emocional, era una doble vida financiada con dinero que también era mío. No sentí ganas de llorar, sentí algo más feo, una mezcla de decepción y determinación, porque entendí que si yo seguía actuando como el marido comprensivo me iba a quedar sin nada. Así que llamé a un abogado recomendado por un compañero del trabajo, un tipo seco, directo, sin discursos de ánimo, y quedé con él esa misma tarde en su despacho cerca de Príncipe de Vergara. Le conté todo sin adornos, sin dramatizar, y cuando terminé me miró y me dijo que lo primero era protegerme, separar cuentas, recopilar pruebas y dejar de actuar como si aquello tuviera arreglo inmediato, porque en situaciones así el que duda pierde. Salí de allí con una lista clara de cosas que tenía que hacer y con una sensación extraña de control que no había tenido en días, y lo primero fue abrir una cuenta a mi nombre y pasar mi nómina ahí. Algo sencillo pero simbólico, porque era la primera decisión firme que tomaba desde que todo se había ido al carajo. Después volví al piso, cuando sabía que ella no estaría, entré con mi llave y empecé a revisar documentos, contratos, recibos, todo sin romper nada ni montar un drama, simplemente guardando copias, sacando fotos, dejándolo todo preparado, porque la venganza que tenía en mente no era gritar ni humillar en público, era dejar claro que sus actos tenían consecuencias reales. Esa misma noche me escribió preguntando si podíamos hablar, que estaba hecha polvo, que necesitaba explicarse mejor, y yo le contesté que al día siguiente, tranquilos, en casa, sin gritos, y aceptó al momento, probablemente pensando que yo estaba reculando, que la amenaza de irme había sido un calentón, y no voy a negar que esa idea me dio cierta satisfacción, porque mientras ella pensaba que todavía tenía margen, yo ya había avanzado varios pasos. Nos sentamos en el salón al día siguiente por la tarde, ella en el sofá, yo en una silla, distancia justa para no fingir cercanía, y empezó a hablar de sentimientos, de confusión, de que no quería perderme pero tampoco sabía si podía renunciar a lo otro, y la dejé hablar sin interrumpir, no por respeto, sino porque cuanto más hablaba más claro tenía que no había nada que salvar. Cuando terminó, me miró esperando algo, una reacción, una súplica, cualquier cosa, y yo saqué una carpeta de la mochila y la dejé sobre la mesa baja. He hablado con un abogado, le dije. No para divorciarme hoy, pero sí para no ser el tonto de esta historia. Se quedó blanca. ¿Me estás amenazando? No, respondí. Te estoy informando. Abrí la carpeta y le mostré copias de movimientos, fechas, números, no como quien acusa, sino como quien expone hechos.
Este dinero también es mío, continué. Y lo has usado para algo que no tiene nada que ver con nuestra vida juntos. Intentó justificarse, decir que eran cantidades pequeñas, que no era para tanto, y ahí fue cuando se dio cuenta de que no estaba enfadado, estaba decidido, porque no levanté la voz ni un segundo. A partir de hoy las cuentas se separan, le dije. Yo ya he movido mi parte. Tú haz lo que quieras con la tuya, pero no vuelvas a tocar lo que no te corresponde. Esto es una locura, dijo. Estás exagerando. No, respondí. Estoy reaccionando. La conversación se torció rápido, ella pasó del llanto al enfado, del enfado a la victimización, y yo me mantuve firme, explicándole que no iba a tapar nada, que si aquello acababa en separación yo no iba a mentir por ella ni a proteger una imagen que ya no existía. No le grité, no la insulté, pero cada frase que decía era un paso más alejándome, y lo sabía. La parte más dura vino cuando le dije que también iba a hablar con su madre, no para contar detalles íntimos, sino para que supiera que la situación no era una crisis pasajera, que no me había vuelto loco, que había hechos detrás. Y ahí sí levantó la voz, me dijo que eso era cruzar una línea, que no tenía derecho, y le respondí que ella había cruzado muchas sin preguntarme. No te atrevas, me dijo. No tienes derecho a meter a mi familia en esto. Tú metiste a otro en nuestro matrimonio, le respondí. Yo solo voy a dejar de mentir. No lo hice por hacerle daño gratuito, lo hice porque entendí que mientras ella pudiera controlar el relato, yo iba a quedar como el marido distante que no supo cuidar su relación, y no estaba dispuesto a cargar con eso. Esa misma noche llamé a su madre, con respeto, sin dramatizar, le dije que estábamos mal, que había habido una infidelidad, que necesitaba tiempo y espacio, y colgué antes de que pudiera hacer demasiadas preguntas. No sentí placer, pero sí una especie de alivio incómodo. La reacción de Lorena fue inmediata, pasó de la rabia al pánico, empezó a decir que estaba destruyendo todo, que así no íbamos a poder arreglar nada, y ahí le dejé claro algo que hasta entonces no había dicho en voz alta. No estoy buscando arreglar nada ahora, le dije. Estoy buscando no perderme yo. Esa fue mi venganza, no un golpe bajo ni una escena pública, sino quitarle el control, el dinero, el relato y la comodidad de pensar que podía seguir con su vida sin pagar ningún precio. No dormimos juntos esa noche, ni la siguiente, y a los pocos días ella se fue a casa de una amiga, no porque yo la echara, sino porque el ambiente se había vuelto irrespirable, y cuando cerró la puerta detrás de ella supe que, aunque doliera, había hecho lo correcto. No me sentí orgulloso, pero tampoco culpable, porque entendí que defenderse también es una forma de dignidad, y que a veces la única manera de sobrevivir es dejar de ser el bueno de la historia. Los días siguientes fueron tranquilos por fuera pero desgastantes por dentro. La casa, sin Lorena, era más silenciosa, pero no de esa forma pacífica que uno agradecería, sino más parecida a cuando sabes que estás esperando una llamada que no querés recibir. Yo seguía con mi rutina, me levantaba temprano, me iba a trabajar, volvía, cocinaba para uno, cenaba viendo la tele sin prestar atención y me acostaba sin sueño. No había gritos, no había reproches, no había escenas, pero tampoco había alivio. Lo que había era una espera incómoda, un saber que aún quedaba una conversación por cerrar, que ella tarde o temprano iba a volver a buscar su última palabra, su justificación final, su versión del futuro. Pasaron 5 días desde que se fue cuando recibí su mensaje. Me escribió que necesitaba hablar conmigo, no para discutir sino para aclarar cosas, que no podía dejar esto así. Le contesté que podía venir a casa esa tarde, que hablaríamos sin rodeos, que yo ya no tenía interés en dar vueltas. Llegó a las 7, puntual, con ropa informal, sin maquillaje, el pelo atado de cualquier manera, una imagen que me resultó extraña porque estaba acostumbrado a verla arreglada, sobre todo en las últimas semanas, pero no me generó lástima, me generó sospecha. Se sentó en el sofá sin pedirme permiso,
como si aún tuviera derecho a hacerlo, y yo me quedé de pie, apoyado en la mesa. No vine a pedirte perdón, dijo apenas empezamos. Sé que eso no sirve de nada ahora. Entonces ahorrémonos tiempo, le respondí. Decime lo que quieras decir. Suspiró, miró al suelo unos segundos y después me enfrentó con los ojos. Me equivoqué, empezó. Pensé que podía manejarlo, pensé que podía tener eso sin perder esto, pero no se puede. No te equivocaste, la interrumpí. Elegiste. Es distinto. Sí, elegí, porque sentía que me estaba ahogando, que estábamos viviendo como dos extraños, que vos ya no me veías. Yo siempre te vi, le dije. Lo que pasa es que no te bastaba con eso. No era solo verte, era sentir que vos también querías estar conmigo, que todavía importaba, que todavía me deseabas. ¿Y en vez de hablarlo decidiste buscar a otro? No fue así de directo, me dijo. Empezó como una distracción, como una tontería, y después se volvió algo más. ¿Y ese algo más qué es ahora? Se quedó callada. No sabía si mentir o si decir la verdad. No la presioné. Tenía curiosidad, pero ya no dolor. No sé, dijo finalmente. No sé qué somos, si es algo serio o no. No tengo claro nada. Solo sé que estoy rota. No estás rota, le dije. Estás cómoda en la confusión porque te permite evitar responsabilidades. Me miró con rabia por primera vez en toda la charla. No le gustó lo que dije porque sabía que era cierto. No estaba sufriendo tanto como decía. Estaba intentando frenar las consecuencias sin tener que asumir que las provocó. ¿Qué querés, Javier? Me preguntó. ¿Querés divorciarte? ¿Querés que me arrodille y te pida que lo intentemos de nuevo? Quiero que dejes de actuar como si esto fuera culpa de los dos, le contesté. Porque no lo es. Yo no fui perfecto, pero yo no rompí nada. Si rompiste, me dijo. Rompiste la conexión, el cariño, las ganas. Lo hiciste sin darte cuenta. Vos también fuiste parte. Puede ser, asentí. Pero vos cruzaste la línea. No sabía cómo volver, me dijo. Por eso no te lo conté. No volviste porque no quisiste. Porque era más fácil seguir en lo nuevo. Porque te gustaba tener el control. Se quedó en silencio, no tenía respuesta para eso. Entonces se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, fingiendo que necesitaba pensar. Yo no quiero perder esto, dijo al cabo de unos segundos. ¿Qué es esto? Le pregunté. ¿La casa? ¿El nombre en el buzón? ¿La rutina? Porque lo que éramos ya no existe. Quiero que estemos bien, dijo. Aunque no volvamos, aunque terminemos, no quiero que nos quedemos así. No hay forma de que esto termine bien, le contesté. Al menos no ahora. Todo esto tiene un costo. Y vos no querés pagarlo. ¿Qué querés que haga? Preguntó, volviéndose hacia mí. ¿Que me aleje? ¿Que desaparezca? ¿Que te deje todo? Quiero que firmemos un acuerdo. Separación de bienes. División justa. Quiero que esto se haga legal. Quiero cerrar lo que se rompió. Su cara se endureció de inmediato. Ya no era tristeza, era cálculo. La palabra acuerdo activó otra parte en ella. Una parte que se despertó para defender lo que creía suyo. ¿Estás diciendo que querés empezar con abogados, con papeles? Estoy diciendo que ya no confío en vos. Y que no voy a dejar que manejes esto como manejaste lo otro. Eso es vengarte. No. Eso es cuidarme. Se cruzó de brazos, y por un momento pensé que iba a empezar otra pelea, pero no lo hizo. En cambio, asintió lentamente. Está bien, dijo. Si eso querés,
lo vamos a hacer así. No es lo que quiero. Es lo que hay. Me miró fijo. Ya no había lágrimas, ya no había reclamos, solo aceptación tensa. ¿Y después qué? Me preguntó. ¿No nos vamos a hablar más? ¿No nos vamos a ver? Después será lo que tenga que ser, le dije. Pero por ahora, no quiero verte más. Se acercó a la puerta. Agarró su bolso. Dudó un segundo. Javi, dijo. Yo sí te quise. Eso no cambia nada. Abrió y cerró la puerta con cuidado, sin apuro. No miró atrás. Y yo me quedé ahí, parado, en el mismo lugar, con una paz amarga que no sabía si era alivio o resignación, pero que al menos era mía. Por primera vez en semanas sentí que no estaba esperando nada. No esperaba que volviera, no esperaba un mensaje, no esperaba una disculpa. Solo quería seguir con mi vida sin que ella formara parte de ella. Esa noche dormí en la cama solo, sin ruido, sin tensión, sin sobresaltos. Me desperté a las 6, como siempre, pero no me levanté enseguida. Me quedé un rato acostado, mirando el techo, sin pensar en nada. Era el principio de algo nuevo, no tenía ni idea de cómo iba a ser, pero al menos sabía que no iba a seguir siendo parte de una historia donde yo era el único que seguía creyendo. Y eso, de alguna forma, fue suficiente. No volví a saber nada de Lorena durante una semana completa. No mensajes, no llamadas, no correos, no nada. Ella sabía que yo no iba a ceder y yo ya no estaba esperando que lo hiciera. Usé esos días para moverme, para cerrar los temas legales y dejar claro con el abogado lo que quería. No tenía interés en pelear por cosas materiales, pero sí en asegurarme de que no iba a salir de todo esto como si nada hubiera pasado. No me iba a quedar callado ni a hacerme el bueno. Eso ya había terminado. Hice una lista con lo que estaba dispuesto a ceder y lo que no. Me concentré en detalles, la cuenta compartida se cerró oficialmente, me borré de todos los servicios donde aparecíamos juntos, quité mi nombre del seguro médico que ella seguía usando, cambié contraseñas de todo. No por despecho, sino porque entendí que si iba a cortar, tenía que cortar bien. Incluso cancelé la suscripción al gimnasio donde lo había conocido a él. No era para hacer un escándalo ni para mostrarle nada, simplemente no tenía interés en seguir pagando un lugar donde ella empezó a desaparecer sin que yo me diera cuenta. Una tarde de martes, justo cuando volvía del trabajo, la vi. Estaba sentada en el portal, esperándome. Tenía una carpeta en las manos. Me acerqué sin apurarme, sin decir nada, y ella tampoco se levantó. Solo me miró con una cara que no supe descifrar. No era tristeza, ni furia, ni arrepentimiento. Era algo más seco, como si se hubiera rendido. No quiero entrar, dijo cuando estuve cerca. Solo vine a darte esto. Me tendió la carpeta sin moverse. La agarré sin abrirla. ¿Qué es? Todo firmado. Lo que pediste. Lo que acordamos. No puse condiciones. ¿Y por qué ahora? Porque ya está. Porque no quiero estirar algo que no tiene arreglo. Me senté en el escalón de al lado. No porque quisiera hablar, sino porque después de todo, al menos quería que esa última vez no fuera otra discusión más. ¿Estás con él? No. ¿Por decisión tuya o suya? Mía. ¿Y qué pasó? Pasó que me di cuenta de que me equivoqué en todo. Que lo que busqué ahí fue algo que no me servía para lo que estaba rota acá. ¿Lo pensaste antes de hacerlo o después? Después. Siempre después. Antes solo pensaba en no sentirme vacía. ¿Y ahora? Ahora me siento peor. Nos quedamos callados unos segundos. Pasó una vecina con el carrito del supermercado. Nos saludó sin mucho entusiasmo. No parecía sorprendida de vernos ahí.
No quiero que pienses que esto fue por falta de amor, me dijo después. Porque eso también estaba. Solo que se había vuelto otra cosa. No me importa lo que estaba, le respondí. Me importa lo que hiciste con lo que faltaba. Te entiendo, dijo. Y tenés razón. Todo lo que digas ahora es justo. ¿Querés que te perdone? No. ¿Querés que sigamos hablando después de esto? No lo sé. No quiero molestarte, pero tampoco me gustaría que lo último entre nosotros sea este silencio raro. A veces el silencio es lo único que queda, le dije. Cuando ya no hay más palabras útiles. No quiero que me odies. No te odio. Me decepcionaste. Es peor. Porque uno al que odia, al menos le sigue importando. Yo no me olvidé de lo bueno, Javi. Lo tengo todo. Me acuerdo de cómo éramos. De lo que tuvimos. Pero no te alcanzó. No supe qué hacer con eso. No supiste cuidarlo. No. Volvió a mirar al suelo. Sus manos estaban temblando apenas, pero no hacía el gesto de esconderlo. Lo dejaba ahí, a la vista. Como si no tuviera ya energía para fingir otra cosa. Me gustaría poder reparar algo, dijo. No sé qué. No por nosotros, sino por lo que fuimos. No se repara lo que no se sostiene más. Lo único que podés hacer es no seguir rompiendo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Hay alguien más? ¿Desde esto? No. Pero tampoco te lo contaría si lo hubiera. ¿Por qué? Porque no te incumbe. Vos elegiste irte. Lo que hago ahora no tiene que pasar por tu filtro. Tenés razón. Se levantó despacio, con la carpeta bajo el brazo. Yo me levanté también, pero no hice ningún movimiento de más. Ni un abrazo, ni un beso, ni un gesto afectivo. Ya no iba más eso. Bueno, dijo. Supongo que esto fue todo. Sí. Gracias por no humillarme. No lo hice por vos. Lo hice por mí. No necesitaba rebajarme para demostrar que tenía razón. Lo sé. Por eso me duele más. No contesté. Solo asentí. Caminó unos pasos hacia la calle. Antes de doblar la esquina se dio vuelta una vez más. Cuídate, Javi. Vos también. Y se fue. Esta vez, definitivamente. Me quedé unos minutos en la puerta sin entrar, mirando la carpeta que me había dado. No la abrí ahí. Me tomé una cerveza en el bar de la esquina, en silencio, mirando a la gente pasar, sintiéndome parte de algo pero al mismo tiempo afuera de todo. Cuando volví a casa, dejé la carpeta en la mesa sin abrir. Me di una ducha larga, me cambié de ropa, preparé algo de cenar, puse una película de fondo, y recién antes de irme a dormir la abrí. Todo estaba ahí, firmas, datos, fechas, cuentas, bienes. Lo que habíamos construido juntos ahora reducido a papeles. Pero no sentí rabia. Tampoco tristeza. Lo que sentí fue que, al menos, esta vez terminé algo yo. No lo dejé pudrirse. No me escondí. No lo negué. Asumí, actué, y ahora tenía un cierre. Frío, formal, pero cierre al fin. No sabía qué iba a pasar después. No tenía planes grandes. Ni ganas de reemplazar nada. Pero sí tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, claridad. Sabía dónde estaba parado, con qué contaba, y que no iba a volver a permitir. Y con eso me alcanzaba. Apagué la luz y me fui a dormir con la mente en blanco, sin sueños, sin sobresaltos, sin necesidad de mirar el teléfono antes de cerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba nada de nadie. Y eso, al menos para mí, ya era un principio.